de que la gente lo quiera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Él empieza a ver otros caminos y elige otros caminos. Actualmente Tim es papá de 4 hijos, es esposo. Tim en este momento está casado y adicional, él viaja por todo el mundo hablando de su historia como con el objetivo de poder como apoyar a la gente que necesita ayuda, ¿sí? Entonces, hay una cosa muy importante que yo quiero compartirles acá. Voy a volver a presentar esto. Sí, en un momento, por favor. Me dicen, por favor, si están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya se está viendo. Perfecto. Hay una cosa muy importante que todas las personas que estamos acá reunidas tenemos que saber, y es que la resiliencia es una capacidad. ¿Qué quiere decir? La resiliencia es algo que nosotros como personas podemos desarrollar. Toda persona puede ser resiliente. Sin embargo, de acuerdo a algunos teóricos, digamos que hay un componente, digamos, genético, que de alguna manera va a facilitar más a unas personas que a otras ser más resilientes. Sin embargo, todos podemos desarrollar esta capacidad y podemos ser resilientes. Es algo importante porque muchas veces crecemos en contextos que nos creemos como no ser capaces de ver las cosas de otra manera. Sin embargo, lo que dice la teoría es que efectivamente todos podemos ser resilientes. Eh, la resiliencia en realidad es una palabra que se está usando desde hace mucho tiempo. La resiliencia se ha usado en diferentes disciplinas, se ha usado en la ingeniería, se ha usado en la física, inclusive en la osteología. ¿Qué dice la osteología sobre la resiliencia? Que es la capacidad que tiene el hueso de crecer en el sentido correcto después de ser fracturado. La física dice que es la capacidad que tiene un cuerpo de volver a su estado original después de que se le genera una presión, ya sea una presión para deformarlo o para hundirlo o para desplazarlo. Incluso la física tiene muchos ejemplos, hay uno muy bueno que es de 2 pelotas. Tenemos 2 pelotas, una de papel y otra de caucho. Cuando nosotros le ejercemos presión a las 2 pelotas, ambas pelotas se van a deformar. Cuando les quitamos esa presión, ¿sí? Solamente la pelota de plástico o la de caucho va a volver a su estado original. La pelota de papel no vuelve a su estado original. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unos cuerpos que tienen más facilidad que otros para, digamos, tomar con más facilidad su recuperación. Sin embargo, aquí en realidad lo que nos importa a nosotros y de lo que nosotros en este momento, digamos, necesitamos hablar es, digamos, la resiliencia desde la psicología, desde desde las ciencias sociales o desde la ciencia de la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la psicología de la resiliencia? Dice que en realidad es la capacidad de adaptarse que tiene un individuo o una sociedad, porque no solo se habla de resiliencia individual, sino también grupal o colectiva, ¿sí? Que a pesar de que estas personas nazcan en situaciones difíciles o vivan en situaciones difíciles, como por ejemplo prostitución, como por ejemplo delincuencia, estas guerras entre barrios, es la capacidad que ellos tienen de desarrollarse de una manera psicológica, que crezcan psicológicamente sanos y podemos decir también que socialmente aceptables o exitosos. Realmente estas personas, digamos, frente a algunos retos o algunas amenazas, tienen la capacidad para vivir y desarrollarse de una manera positiva. Entonces, hay un ejemplo muy bueno para todos nosotros que tiene, digamos, como algunos teóricos, que es el tema del 11 de septiembre. ¿Cuál de nosotros no conoce qué situación sucedió el 11 de septiembre? Sí, con el tema de Nueva York. Estos estudios dicen y revelan que las emociones positivas que tuvo, digamos, esta población, que tuvo esta ciudad, digamos, fueron fundamentales para que ellos pudieran desarrollar y fortalecer sus propiedades psicológicas, para que ellos no sufrieran un trauma mayor y no, digamos, no sufrieran depresión. Esta gente, se dice que después del estudio, ellos se parten antes del 11 y después del 11.
De esos estudios lo que dicen es que esta gente después de esta situación se fortaleció más, son personas más resilientes, son personas más unidas. Esta gente salió victoriosa del 11 de septiembre. Entonces, la resiliencia, fuera de ayudarnos a salir victoriosos, lo que hace también es fortalecernos. Para nosotros podernos fortalecer, nosotros necesitamos una transformación. O sea, para que haya resiliencia es necesario que haya transformación. Hay un ejemplo muy bueno para esto que les voy a poner, que es el de la perla. Todos sabemos que la perla viene de la ostra. Entonces, ¿qué dice esto? Todos sabemos que dentro de la concha, cuando a la ostra y la concha también tiene un material que se llama nácar. A mí me aplicaba una insulina y se me dejaron un pedazo de la hoja metido. Cuando, cuando a la ostra le ingresa el grano de arena, ella no intenta expulsar, cubrir este grano de arena en nácar hasta que saca la perla. El objetivo de esto es que a pesar de la situación complicada y difícil, ella logra algo hermoso de esto y adicional que el dolor, ella muchas teorías y charlas dicen qué tal si de nuestras situaciones difíciles todos sacáramos una perla. Entonces, es importante reconocer la transformación. Podemos transformarnos el dolor, aceptando, por ejemplo, en este caso, aceptando el daño que a cada uno desde forma individual, desde forma familiar, desde forma económica nos ha causado la pandemia, reconocer la herida y el dolor. Nosotros tenemos una cultura, digamos, de no mostrar lo que sentimos. Para nosotros es difícil mostrar lo que sentimos, mostrar el dolor, pero es necesario poder reconocerlo para que podamos transformarnos. Digamos que a pesar de una enfermedad, o estoy enferma, o me dejó mi esposo, o me dejó mi esposa, o me despidieron del trabajo, o quebré, ahí hay una teoría o un concepto que se llama realismo de esperanza, que es, ¿qué esperanza tengo yo después de esta situación? Listo, me dejó mi esposo. ¿Qué puedo hacer yo después de esta situación? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Cuál es mi futuro? Eso es lo que se llama realismo de esperanza. En una charla que estuve una vez, hablaban de unas tácticas del ejército como para vencer al enemigo, ¿sí? Y había una táctica que mencionan que es muy vieja que dice, quitar la esperanza del enemigo es vencerlo. Cuando mi enemigo pierde la esperanza, pierde todo. Y para mí es mucho más fácil atacarlo porque lo voy a vencer. Yo les quiero contar una historia de un hombre que se llama Víctor Frank. Víctor Frank ya murió en el 97, si no estoy mal. Él fue filósofo, él fue psiquiatra, él escribió una cantidad de libros, tiene unas teorías psicológicas muy buenas. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo especial a este hombre? Que este hombre estuvo en los campos de concentración nazi. Yo no sé si alguno ya lo ha escuchado, pero este hombre estuvo obviamente sometido a maltratos, a humillaciones, a hambre, a trabajos forzados, su familia murió, ¿cierto? Sin embargo, él, incluso él tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido, este hombre tenía, dentro de su libro narra que él tenía como una posibilidad de ver cuáles eran las personas que iban a morir próximamente. ¿Por qué? Porque estas personas cambiaban por completo. Estas personas no, en los momentos, digamos, de charla de ese grupo tan humillado y tan maltratado, en los momentos de charla no conversaba, se aislaba, muy introspectivo, a toda hora con un comportamiento muy solitario, inclusive físicamente, en una situación de tanto abandono, por así decirlo, las personas ni siquiera se afeitaban. Él decía que esta persona realmente lo que pasara era que había perdido la fe, había perdido la motivación y había perdido como ver el propósito a esa situación. Listo, estoy aquí echando pala, muriéndome de hambre, pero no tengo un propósito para esto, aunque siga con vida.
que eso es como de las cosas que habla Víctor, la vida, tengo la vida, ¿qué voy a hacer con esta vida a pesar de estar en estas circunstancias tan difíciles? Él decía que eso pasaba con estas personas. Entonces, si ustedes me lo permiten, a mí me gustaría que, de acuerdo como a nuestra historia de vida o nuestra experiencia, perdón por la música, no sé qué le pasa a los vecinos que nunca hacen bulla, me disculpo, a nuestra historia de vida, nosotros pudiéramos, o alguien me pueda, ¿están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, que alguna persona me pudiera ayudar a responder qué aspectos creen que son o se necesitan para desarrollar la resiliencia. Si quieren, yo tengo aquí un jueguito muy chévere que podemos hacer. No sé si ven esta pantalla que les estoy mostrando de un círculo de colores. Sí, sí se está viendo. Sí, lo que vamos a hacer con esto es un jueguito para escoger una persona y que de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que ella crea, nos diga qué cree que se necesita para desarrollar la resiliencia, qué aspecto. Puede ser uno, puede ser dos, el que él quiera. Entonces, si ven, estamos escogiendo un nombre en este momento y es Claudia Guisao. ¿Sigue todavía con nosotros Claudia Guisao? Sí, sí, profe. Listo. Claudia. Profe, es que se le escucha entrecortado, no tengo puede muy ser buena señal. ¿Cómo? Se le escucha entrecortado. Claudia, ¿qué crees, qué aspectos crees que son importantes para que seamos resilientes, para desarrollar la resiliencia? ¿Tú qué crees desde tu experiencia? Pues de mi experiencia en resiliencia, Sí. como la bulla y el irrespeto de los vecinos por falta de la tolerancia a los demás vecinos, lo primero que hicimos fue hablar con ellos. Como no hacían caso, fue que les pusimos una demanda con la corregidora y como eran 3 apartamentos en el mismo edificio, parecía una zona del centro, los citaron a las 8 de la mañana todos 3 y llegaron a un acuerdo que ponían música temprano hasta las 11 y que después ya escuchaban hasta la madrugada, pero ya lo ponían pasito, entonces empezaron a respetar y empezaron a concientizarlo, no porque era el gusto de ellos, sino por el respeto a los demás, por los ancianos, por los niños y por los enfermos. Entonces cogimos pues como esa estrategia. Fue lo que Ok, hicimos. entonces digamos que tú crees que un componente de la resiliencia es el respeto por los demás. Sí, y la tolerancia. Y la tolerancia, excelente, está muy bien. Claudia, ¿quieres decir algo más? No, la verdad estoy como trabajando, hice un esfuerzo por conectarme contigo. Listo, no, te agradezco muchísimo, muchas gracias. Entonces Bueno. gracias, yo les voy a entonces seguir contando como cuáles son unos aspectos importantes. ¿Están viendo mi página, mi presentación? Sí. Listo, perfecto, gracias. Yo les voy a contar entonces un poquito de, digamos, unos aspectos indispensables para ser resilientes, para evaluarnos a nosotros mismos, digamos, en qué grado estamos, si necesitamos desarrollar unos más que otros y qué necesitamos para que realmente podamos ser resilientes. Entonces, la confianza. La confianza no solo en uno mismo, sino en los otros. Saber que yo tengo herramientas para enfrentar las situaciones, saber que tengo el conocimiento, saber que tengo la experiencia para poder, digamos, salir adelante. Y creer en otros es importante acá porque dentro de estas digamos, puntos importantes o sí, cosas importantes para poder desarrollar la resiliencia, uno necesita tener un grupo de apoyo que sea importante, que en situaciones críticas lo puedan sacar a uno adelante, sea familiar, sea de amigos, como uno lo decida. El sentido de la vida, hablando de lo que decía Víctor Fran ahorita, lo del tema de perder el sentido. Cuando nosotros tenemos sentido en nuestras vidas, tenemos un objetivo claro y de esa misma manera podemos trazar un horizonte y sabemos para dónde llegamos y sabemos que podemos estructurar y planear qué vamos a hacer para llegar a ese objetivo. Obviamente sabiendo que hay situaciones difíciles, pero no tener un objetivo, no tener un horizonte, hace que perdamos el sentido de la vida y probablemente lo que nos genera es desesperanza y obviamente la desesperanza puede llegar a la depresión.
Eh, Hay otro tema importante que es la esperanza y el optimismo, también hablando de Víctor Frank. Es importante recordar, cuando uno tiene esperanza y es optimista, es importante recordar que la vida sube, unos días estamos arriba, otros días podemos estar abajo, sí, pero que esta situación es cambiante, sí, que tenemos, y adicional que tenemos cómo solucionarla, que esto también va a pasar. El autocontrol. El autocontrol es completamente necesario porque el autocontrol nos ayuda a manejar la ansiedad en situaciones difíciles. Entonces nos ayuda a manejar lo que sentimos, lo que pensamos y cómo actuamos. Entonces, todos sabemos que la pandemia nos generó incertidumbre, nos hizo, digamos, estar en unos entornos más volátiles y más cambiantes. Eso de los entornos VUCA, si no lo han escuchado, eso se habla desde hace mucho tiempo. Eso lo que quiere decir es que los entornos son volátiles, son cambiantes, que son inestables y que todos deberíamos tener la posibilidad, digamos, de adecuarnos a ellos, de ser resilientes y movernos en este entorno. Sin embargo, estos entornos generan mucha resiliencia, generan mucha ansiedad. Entonces lo que se necesita es poder controlar, tener el autocontrol de decir, listo, si esta situación es difícil para mí, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué actúo de esta manera? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. A mí se me cae el lapicero y me quiero morir de la rabia. Y entonces empiezo a decir groserías y por qué la vida me trata así y esto es injusto. ¿Qué es lo que quiere decir este tema de podernos autocontrolar? Poder pensar sobre esa situación. ¿Por qué si solo con la caída del lapicero me pongo así? Porque simplemente no pienso que eso es una situación que pasa, entonces empiezo a controlar mis pensamientos, por ende, inicialmente se van a controlar mis sensaciones o la emocionalidad que me genera y mis actos. Ya no voy a manotear, sino que simplemente voy a recoger el lapicero, ¿sí? La persistencia. Yo sé que ustedes más que yo saben que uno como emprendedor y empezando cualquier cosa en la vida uno necesita ser persistente, sea que haya pandemia o no haya pandemia, se necesita ser persistente. La nosotros de evaluarnos interiormente, de vernos a nosotros mismos y cuestionarnos, listo, ante esta situación, por ejemplo, como la pandemia, la actitud que tengo me ayuda, el pensamiento que tengo me ayuda, y adicional, las decisiones que estoy tomando me ayudan, es poderse ver y cuestionarse no. Pero es importante poder hacerlo. Uno sabe que tiene Ana, qué pena, es que no se te entendió esa parte, qué pena, se te tildó como el video, entonces no se te escuchó claro. ¿Me puedes repetir qué pena? No te preocupes, ¿desde qué parte no escuchaste? ¿No Ya me estoy escucharon? perdiendo mucho el audio. ¿No escuchas? ¿No escuchas? Se escucha entrecortado, el audio se ha estado... Sí, está muy malo el audio, aquí no me sale nada malo. Ay, No, igual ya en ese momento... Ana, es como por instantes, no es siempre, sino que en esta última partecita se te tildó pues como todas las frases, entonces no capté el mensaje, qué pena. perfecto, no hay problema, obviamente. Más o menos desde el inicio de, digamos, los aspectos importantes. Sí, en el momento en que estabas hablando de ser resilientes y de qué métodos tener para tener resiliencia. Prospección. Hola, pues Sí, yo más o los menos. escucho bien, no sé qué pasa. Yo los escucho bien, ¿qué será lo que pasa? No, a veces la Bueno, señal se pierde, pero no, ok, tranquila. perfecto.
Bueno, entonces yo voy a retomar desde el tema de la introspección, que como les estaba diciendo, es la capacidad que tenemos todos de evaluarnos interiormente y cuestionar nuestras acciones y nuestras actitudes ante ciertas situaciones difíciles. Es poder saber que la actitud que tengo y la decisión que tomo si me está sirviendo o si sirve de algo para la situación que estoy enfrentando, ¿sí? La mentalidad de crecimiento, cuando uno sabe que tiene mentalidad de crecimiento, cuando disfruta los retos, cuando una situación que viene no es algo que representa tanto miedo y tanto temor, sino que hay una parte que uno dice, listo, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo lo puedo solucionar? Eso es mentalidad de reto. La autoestima, eso tiene mucho que ver con la manera en cómo yo me veo respecto a las situaciones, como dije ahorita, saber que tengo las competencias para solucionar esto, saber que tengo la experiencia para solucionarlo. Habla también de la moralidad, pero la moralidad no es de un sentido de ay, no hacer nada, de estar rezando todo el día, sino en este caso es como la facilidad o la posibilidad de creer en algo más grande que yo. Estos estudios dicen que las personas cuando creen en algo superior, en este caso Dios podemos decirlo, tienen más facilidad de salir adelante y más facilidad de ser resilientes. Es como la espiritualidad. Autonomía es muy parecido al autocontrol, es la facilidad de yo poderme controlar a mí mismo respecto a ciertas situaciones, tanto en lo que siento, en lo que pienso, como en lo que actúo, porque eso es una cadena, es una sensación que me genera un pensamiento y actúo ese pensamiento. Entonces, estoy enojado, se me genera como enojo, pienso que esto me da rabia y que es una injusticia, entonces actúo de esa misma forma. Iniciativa. Para ser un emprendedor hay que tener iniciativa, sea en pandemia o no sea en pandemia. Todos sabemos que la iniciativa junto a la creatividad, que es otra de las, digamos, de los apartes o los puntos que nombra como importantes para ser resiliente, son necesarias porque, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta en esta pandemia, mucha gente dijo, listo, yo soy una empresa que hago ropa, no pude hacer ropa, me pongo a hacer tapabocas, los que hacen cosas de plástico, no puedo hacer las sillas que hago, entonces hago caretas. Mucha gente tuvo iniciativa y fue creativa y sacó de esta pandemia cosas buenas. Yo, por ejemplo, conozco una empresa de transporte que ya les fue súper bien la pandemia porque por ley solamente no podían montar 20 personas en un bus de 20 personas, sino ya 10. Entonces a la empresa a la que le prestaba el servicio ya no montaba, ya no contrataba solo un bus, sino que tenían que contratar 2 buses. Muchas empresas con la creatividad y la iniciativa y reorganizarse lograron sacar de la pandemia cosas muy buenas. El humor, nombran el humor y uno diría, por Dios, el humor en una situación de estas, pero es como es como tener la capacidad de sacar de esto tan complicado algo bueno, incluso ver lo absurdo de esta situación, lograr ver como qué bobada esto para algunas cosas, en qué debo reforzar, esto fue bueno, esto probablemente me potencia para esto, la capacidad de generar posibilidades que tiene que ver con la iniciativa, entonces listo, hacía ropa, pero entonces ya no puedo hacer ropa porque mi público objetivo está encerrado, pero necesitan tapabocas, listo, les voy a dar tapabocas. Y lo que les nombraba ahorita, la red, es muy importante tener una red de apoyo principal que lo saque a uno de situaciones difíciles. Hablar con un sacerdote, puede ser una persona profesional, lo importante es que ustedes se sientan apoyados con esta persona o estas personas y puedan acudir a ellos cada que necesiten de alguna, digamos, de alguna ayuda. Vivi, hasta ahí vamos bien, ¿me escuchan? Muy bien, Ana, muchas gracias. Se te Ok, entiende perfecto. Astrid, gracias a ti por responder. Bueno, estas características que yo les menciono arriba, la que les acabo de mencionar, ¿en qué se traducen? En una habilidad que tiene el individuo resiliente de creer que las actuaciones que él tiene en la vida, su manera de actuar, pueden modificar la situación difícil en la que se encuentra.
que el esfuerzo, que la persistencia valen la pena y que estas situaciones peligrosas de fracasos son situaciones que en la vida son inevitables. Estas situaciones son inevitables, pero son superables, sin que le cueste a esta persona o sin que le genere demasiada ansiedad o deseos, digamos, de no seguir insistiendo, de rendirse. En esto, digamos, todas estas cosas que yo les acabo de nombrar se pueden resumir en esto que yo les acabo de decir: la habilidad para saber que puedo transformar, la habilidad para ser consciente de que la cosa es difícil, pero tengo con qué transformarla y tener la habilidad de transformarla y no rendirme. De eso se trata. Pues de todas maneras, todos los que estamos acá somos emprendedores, ¿cierto? Y también, así como se puede hablar de resiliencia individual, grupal, comunitaria, también se puede hablar de resiliencia organizacional. Pero si vamos a la base, en realidad, la resiliencia organizacional depende de las personas que conforman la empresa. Aquí probablemente hay microempresarios, gente que probablemente como yo trabaja sola en su emprendimiento, pero habrá algunos que tienen unos cuantos empleados y es importante tener en cuenta esto. ¿Qué dice la resiliencia organizacional? Lo que dice es que es como la capacidad generada por una institución para enfrentar los cambios que generan las situaciones difíciles, las situaciones que producen las crisis. Es la habilidad que tienen estas empresas para realmente superar las crisis. Y son crisis que normalmente son repentinas, porque el COVID nadie se lo esperaba, ninguno de nosotros esperaba el COVID. Entonces, determinar o hacer una detección temprana de qué situaciones nos pueden afectar en nuestra empresa. Para eso incluso hay, por ejemplo, que es muy sencillo, que se llama DOFA, para evaluar cuáles son mis posibilidades, cuáles son mis peligros, cuáles son los peligros a los que me puedo enfrentar. Cositas así son importantes para una detección temprana en estos casos. Adicional, prepararse para ello. Si uno sabe cuáles son, digamos, los riesgos que puede tener como empresa, sabe cómo prepararse. Y adicional, y lo más importante aquí, es saber que contar con empleados resilientes va a aportar a la empresa y a la recuperación de estos traumas, dinamismo y flexibilidad. Realmente, cuando tenemos personas resilientes en nuestra empresa, esto va a ayudar a que sean mucho más ágiles, mucho más flexibles y podamos de manera eficiente solucionar las situaciones. Una, y como les dije ahorita, de las fortalezas mayores de una empresa son sus empleados. Tener empleados resilientes, ¿qué quiere decir? Cuando las personas o los empleados son resilientes, son personas mucho más realistas y saben y aceptan con más facilidades las situaciones de las empresas. Y también saben que de la supervivencia de la empresa depende su estabilidad y también sus ingresos como empleado. ¿Qué va a pasar con esto? Esto activa en estas personas, digamos, como valorar, como la capacidad de comprometerse mucho más con la empresa. Les voy a decir, díganme, ¿quién? Es como cuando uno tiene un empleado comprometido, les voy a ser sincera, es como trabajar con la mamá. ¿Qué mamá no es comprometida, por ejemplo, cuando le está planchando la camisa porque usted va a ir a conseguir un trabajo, dando un ejemplo? ¿O qué mamá no es más comprometida cuando usted le pide un favor, que vaya y le compre algo? Las mamás son completamente comprometidas con uno sin esperar nada a cambio. Obviamente la retribución es algo más emocional. En el caso de los empleados, pues también es un tema económico, pero sin embargo también hay salario emocional que les puede ayudar. Bueno, hay un escritor que se llama Southwick. Este escritor habla mucho de cómo desarrollar nosotros como personas adultas la resiliencia. Cómo yo como persona adulta, cómo puedo desarrollar la resiliencia. Y él habla como de 5 o 6 puntos importantes. Él dice que el primero es practicar el optimismo. Hay una cosa muy importante acá que todos debemos escuchar y es que él dice que el optimismo es parte heredado, sí, pero también parte aprendido. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de nosotros nacimos en familias conflictivas, familias difíciles, familias pesimistas, familias que se vulneran o se victimizan ellos mismos. Sin embargo, no significa que nosotros no podemos desarrollar el optimismo.
Ser optimista no significa ignorar la situación difícil, no significa ignorar la realidad. Una persona pesimista acepta la situación, reconoce el reto, lo ve con más esperanza, sabe que va a ser difícil, pero que tiene cómo solucionarlo y que va a salir de ahí. Y adicional, observa que tiene la posibilidad de replantear todos los objetivos de su vida, puede replantearse y coger otros caminos. Como dice este mismo señor, el optimismo, al igual que el pesimismo, se contagia. Entonces, él lo que recomienda realmente es que podamos estar en entornos de personas positivas, no estar en entornos de personas que todas se están quejando porque eso nos carga. La manera en cómo nosotros hablamos, que es el siguiente punto del que habla este señor, es reescribir la historia de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Se ha demostrado en estudios que la manera en cómo nosotros hablamos, la manera en cómo nosotros tenemos el discurso personal respecto a nosotros mismos y al entorno o al mundo, digamos que es una manera que de alguna forma permea nuestra forma de ser y de comportarnos. Él lo que dice es, como hablamos, vemos el mundo. Reformular los conflictos como oportunidades de crecimiento. Yo les voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, yo ahora pienso que no soy capaz, que soy fea, que nadie me quiere, que no tengo las capacidades, que pasó una situación y que eso fue porque no me quieren o es en contra mía, yo voy a ver el mundo de esta manera. Todo va a estar permeado negativo, todo va a estar permeado a través del conflicto, todo va a ser un problema. No va a ser un reto, sino un problema. Entonces, de esta manera también yo voy a comunicarme con las demás personas. Esta es la manera en cómo yo me voy a comunicar con los otros. Entonces, él dice que, y esto también es muy optimista y muchas veces sonará muy romántico y muy tiernito, pero son cosas que realmente son necesarias para nuestra vida y para nuestro bien emocional. Este señor también dice que observar lo que nos decimos a nosotros mismos y cuestionarlo nos ayuda a reestructurar de alguna forma nuestra manera de pensar. Y hay teorías que dicen que las neuronas son muy flexibles. Entonces, por ejemplo, el tema del lapicero. Si yo dejo caer el lapicero, pero yo empiezo a reflexionar, ¿por qué me emberraco tanto cuando se me cae este lapicero? ¿Y por qué manoteo tanto? Entonces, si yo empiezo como a entrenarme, listo, cojo el lapicero, se me cayó el lapicero, qué berraquera. Intento tranquilizarme, cojo el lapicero sin manotear y hacer este acto repetitivamente. Esto es un ejemplo pues muy sencillo, pero es un ejemplo que aplica, me va transformando la manera de pensar y las neuronas se van organizando. Eso es lo que dice la teoría. Hay otro punto aquí importante para nosotros y es que no nos tomemos todo personal. Incluso esto es un punto muy importante de un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que es muy bueno, se los recomiendo, pero en este caso se va como más direccionado a otra cosa y es que cuando pasa algo malo, normalmente nosotros tendemos a culparnos, como si tuviéramos la culpa de que todo lo que pasa en la vida es por responsabilidad nuestra y empezamos a rumiar y a pensar qué pudo haber sido diferente, qué pudo haber hecho diferente para que las cosas fueran mejor, pero es importante también que todos sepamos que incluso si yo cometí un error, hay muchas más situaciones o muchos más factores que pudieron haber afectado para que realmente eso fuera un problema. Lo más importante de acá es cambiar el enfoque y no quedarnos en el error, sino cuál es mi próximo paso, qué voy a hacer, tengo esta situación, que me equivoqué con esto, saqué una producción que no era, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con esa producción? ¿Se la puedo vender a otra persona? Entonces es como buscar la manera de seguir adelante, aunque tengamos situaciones adversas. Decirse a uno mismo que esa situación no es personal, que no es lo más grande del mundo, no abarca todo y que es una situación que va a pasar. Es una situación que va a pasar y que yo puedo controlar. Dice otro punto de este señor, recordar tus recuperaciones. Cuando nosotros estamos en estas situaciones difíciles, nos acordamos de otras personas que han superado situaciones difíciles. Por ejemplo, la gente de Nueva York del 11 de septiembre, un amigo que se le murió la mamá, un amigo enfermo.
Lo que dice este señor es que cuando nosotros tenemos la posibilidad de recordar nuestros propios retos y de la manera como los superamos, nuestra resiliencia se desarrolla más. El impulso resiliente es mayor cuando nosotros podemos compararnos con nosotros mismos. Incluso es más fácil compararnos con nosotros mismos, el que éramos antes, que compararnos con personas externas. Es mayor el desarrollo de la resiliencia en este caso. Obviamente aquí también viene el tema de esto no es tan horrible, tengo cómo enfrentarlo, sé que puedo lidiar con esto. Apoyo a otros. Este apoyo a otros, perdón, tiene que ver con lo que hablamos ahorita del tema de la red. Estamos diciendo que para poder ser resilientes necesitamos una red de apoyo que nos ayude en todo momento crítico. Pero ¿qué dice este tema de apoyar a otros? Dice que nosotros tenemos mayor desarrollo de la resiliencia cuando nosotros somos los que apoyamos a otros, cuando somos nosotros las personas que ayudamos a los demás. Ahí hay, digamos, un sentido más altruista y se desarrolla más la resiliencia. ¿Por qué? Cualquier manera en la que yo pueda apoyar a otra persona, cualquier forma en la que yo me involucre ayudando a otra persona, me ayuda a salirme de mi problema, de mí mismo y de alguna manera ayuda a verme de otra manera, probablemente a reorganizar, a ver otro punto de vista y esto me ayuda a aumentar mi fuerza propia, ¿sí? Digamos, una parte importante de la resiliencia es asumir con responsabilidad mi vida y saber que puedo crear conscientemente como situaciones significativas, situaciones que para mí sean significativas, que tengan un propósito. Yo no hablo del propósito de ir a alimentar niños en África. Obvio sería excelente poder alimentar a estos niños que se están muriendo de sed y de hambre, pero no se trata de eso. Puede ser algo más pequeño, un amigo, cómo le ayudo a mi mamá, cómo le ayudo a un empleado, puede ser eso. Pero lo más importante acá para el sentido del apoyo a otros, porque apoyar a otros da sentido, mientras esa situación, por pequeña que sea, para nosotros tenga un sentido, nos va a permitir impulsarnos y poder superar de mejor manera las adversidades. Otro punto ya casi terminando es el tema del estrés. Descansar del estrés. Nosotros tenemos que saber algo. El estrés está en todo momento de nuestras vidas y nunca va a salir. ¿Por qué? Estamos en el trancón, tenemos estrés. Llegamos a la casa, no tenemos, digamos, la comida hecha, eso nos genera estrés. Ahora con la pandemia, el gobierno nos dijo, qué pena señor microempresario, pero usted de producción no puede tener a todos sus empleados operarios en un espacio de 5 metros por 6 metros. Entonces, ¿qué estrés genera para un empresario tener que buscar otras alternativas, tener que poner doble horario, buscar otras maneras que le van a generar gastos adicionales? Esto genera estrés en la vida. Entonces, el estrés siempre está. Lo que hay que intentar es buscar oportunidades para que el cuerpo y el alma o la mente descansen de estas situaciones, al igual que como hacemos cuando descansamos los músculos en el gimnasio, que tenemos 10 minutos para retomar o 5 minutos para retomar. Tenemos que buscar situaciones que nos permitan ese descanso, estar con un amigo, leer un libro, salir a almorzar, meditar, pues a cada persona le sirve una cosa diferente. Estas son maneras de que el cuerpo y la mente puedan descansar del estrés. Vuelvo y les repito, sin embargo, hay muchas teorías que dicen que el estrés es necesario para desarrollar la resiliencia, nos ayuda con el crecimiento personal. Ya como por último, en estas, digamos, en estas situaciones que nos pone este escritor para que podamos nosotros como personas adultas desarrollar la resiliencia, nos habla de salir de nuestra zona de confort. ¿Qué quiere decir esto? Que la resiliencia no solo proviene, digamos, de las situaciones difíciles. Es importante, así como hablamos ahorita, como exponernos a situaciones que nos generen estrés, situaciones que nos desafíen. Por ejemplo, me da dificultad hablar en público, exponerme a una situación de hablar en público. Me gusta escribir poesía, pero no la comparto. Exponerse y leérsela a un amigo, leérsela a un familiar. Realmente
Esto, de acuerdo digamos, a estos estudios, lo que dice es que el cuerpo empieza de alguna manera a regular la hormona que genera estrés en el cuerpo, y esto nos ayuda de alguna manera a activarnos y a enfrentar de una manera diferente y mejor las situaciones difíciles, como que nos entrenamos para estas situaciones estresantes. De todas maneras, por último, ya en este tiempo que viene de descanso, yo les quería recomendar como unos libros. Ya hablamos de uno que es El hombre en busca de sentido, que es de Víctor Frank. La resiliencia crece desde Ana Forest, y tengo otro, Eli Redinger. Estos libros hablan mucho de la resiliencia, de la manera en cómo ser resilientes y desarrollar la resiliencia, y nos dan ejemplos difíciles de personas que han sido resilientes y cómo lo han superado. Pues Viviana, de mi parte, pues yo ya de alguna manera terminé esta charla. Yo espero que les haya ayudado en algo, que les haya aportado alguna cosa. Ustedes tienen que saber algo, tenemos la capacidad de desarrollarlo. No significa que tenemos que cumplir todos, digamos, estos puntos al pie de la letra, como nos dicen. Sin embargo, habrán como personas adultas unas habilidades más desarrolladas que esta, y por ahí se empieza. Y yo estoy completamente segura que el 2021 va a ser un año muy resiliente para todos, y espero que sea también un año muy bendecido para todos ustedes y para mí también. Viviana. Viviana, creo que me alargué un poquito, lo siento. No, tranquila, no se preocupe, que igual estos espacios es para que ellos aprovechen. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Pueden activar micrófonos o levantar la mano, como les parezca. Hola. Ana, yo sí tengo una pregunta. Hola. El nombre, El hombre crece, ¿cuál es el título del libro completo? Para yo anotarlo acá. El de Víctor El Frank, hombre en busca de sentido. Ese libro habla de todo, digamos, de toda su experiencia en el campo de concentración y cómo logró reestructurar toda esa situación para salir adelante. Y les digo, el hombre se volvió un piloso, psicólogo, de todo, y tiene una cantidad de teorías súper buenas. Ese libro es muy bueno, es muy agradable para leer, es muy bueno. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, hola, discúlpame, hola, ¿cómo están? Nancy. Por favor, el otro, sí, el último autor que nombraste. Del libro de los lobos. Sí. Víctor Frank, Víctor Frank es el libro de El hombre en busca de sentido. El otro es la sabiduría de los lobos, es de una mujer. Ella se llama Eli Radinger, con G, Radinger. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Discúlpame, buenos días. ¿Este señor Víctor Frank es psiquiatra? ¿Es que tú dijiste? Sí, él fue psiquiatra, él ya se murió, él se murió en el 97, sí, él fue psiquiatra, fue filósofo y creó varias teorías como muy relacionadas con este tema de la resiliencia y de cómo transformar las situaciones difíciles que todos sabemos que siempre van a estar en nuestras vidas. Es imposible durante el trayecto de nuestra vida no encontrar una situación difícil. Entonces, ¿cómo puedo de alguna manera sacar algo bonito de la situación o algo bueno que no sea tan dañino para mí psicológicamente y probablemente para mi familia también o mi grupo? Sí, yo quería aportar una cosa, es que yo soy meditador trascendental, ¿no? Hace 20 años medito y me encanta leer, ¿sí? Y de verdad realmente, pues, yo pienso que los problemas se los crea uno mismo, ¿sí? Y así como si supuestamente usted se ha creado un problema, usted tiene la gran ventaja de crear su propia solución, ¿sí? Lo importante es lo que tú dices, uno tener autocontrol, ¿sí? Autocontrol de uno mismo, y así como uno, pienso, y yo siempre lo he dicho a mis amigos, porque yo he pasado por situaciones que realmente tú dices, estás solo y en situaciones de vida y muerte, ¿sí? Y yo siempre le he dicho a mis amigos que todo en la vida pasa por algo bueno y por algo que trae algo positivo, ¿sí? Y que mediten, porque realmente pues conocerse a uno mismo
es la mejor manera, la mejor fórmula. Así como nosotros nos preocupamos por alimentarnos en la mañana, desayunar y hacer nuestros deberes, yo pienso que todo entra en la mente y uno debe preocuparse por lo primero, que es alimentar su mente, ¿sí? Y hay muchas maneras de alimentarlas, como la meditación trascendental, el yoga, también esto, pues hablarse positivamente usted misma, decir sus metas, y así sucesivamente, y a ser consciente de que cualquier situación siempre la vaya a tomar por el lado positivo, porque siempre va a suceder por algo bueno. Eso es lo que quería compartir. Muy bien, acabas de decir algo muy importante, que digamos que los problemas, situaciones difíciles que podemos decir efectivamente, como lo dije ahorita, todos vamos a estar expuestos a ellos, pero agrandar la situación difícil depende de nuestro comportamiento. Tú dijiste, nosotros mismos nos creamos el problema. Efectivamente, nuestros comportamientos aportan a que sea o mayor o peor. Y dices algo muy bueno, alimentar el espíritu y el alma es algo completamente importante, así como comemos, así como hacemos ejercicio. Efectivamente, hay unas personas a las que les funciona leer, hay otras a las que les funciona meditar, pero cada uno tiene que buscar qué es lo que realmente le funciona. A unos les funciona ir a misa, ¿sí? Rezar el rosario, pero a otros no, a otros simplemente sentarse en un árbol a leer, a otros, como tú dices, meditar. Entonces, es importante conocernos para que sepamos qué es lo que nos funciona, para en estas situaciones tan adversas encontrar un equilibrio de alguna manera emocional y que no salgamos afectados y nos rodean. No, sueña, crea y construye. Gracias. Con gusto. ¿Hacen otra pregunta? Viviana, no sé tú. No. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, mientras tanto, les voy indicando en el chat, yo les dejé el link de asistencia. Y el de encuesta ya se los voy a publicar. Bueno, de todas maneras, si me permites, Viviana, quiero agradecer muchísimo a todos por la participación. Estoy de verdad muy honrada, me siento muy honrada de haber estado con ustedes, de haber compartido este poquito con ustedes. De verdad, vuelvo y digo, espero que les haya servido y espero que de verdad el 2021 sea lo mejor en sus vidas. De verdad, muchas gracias. Un abrazo.